Señoras y señores, bienvenidos al desarrollo de esta última hora. Bienvenidos, un gusto tenerles en esta aula. Buenas noches, licenciado. Doña Liz, Marita, ¿cómo buenas está? noches. Liz, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy buenas noches, doña Marita. Un gusto saludar. Le dicen buenas noches. Adriana, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Charito, ¿cómo está? Un Buenas gusto noches, licenciado. saludarle. Doña Rosito, Julio, bienvenidos. Un gusto saludarles. Le dicen buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ivania, ¿cómo está? Buenas noches. Compañera Mercedes, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales, la última hora, creo que tienen ustedes. Bueno, conmigo por lo menos la última hora. Estamos ya entrando a la fase final de este presente año. Esperemos que todas las actividades que ustedes han venido desarrollando sean de bastante provecho en todo aspecto, en el desarrollo social de todas las actividades correspondientes a esta clase y a todas las actividades que han venido desarrollando en este proceso educativo que ustedes tienen dentro del establecimiento. Bienvenidos a esta clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles, como siempre, las actividades que ustedes tienen que desarrollar en esta última clase correspondiente a la última de la unidad número 4. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos con el nombre de asignatura Ciencias Sociales, unidad número 4, la sociedad feudal, con el tema número 4, la Edad Media, el Imperio Carolingio, los señores y los siervos, son los temas que nosotros vamos a tratar en esta clase. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de la tarea, las instrucciones en cuanto al desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado en amarillo, ya saben que esas son las actividades que ustedes tienen que resolver. Desarrollo dice las siguientes preguntas. Primero, determina con tus propias palabras qué es el feudalismo. Facilito, tienen que dar contestación. La siguiente dice, describe los acontecimientos más importantes de la Edad Media. La tercera, ¿cuál fue las principales características del Imperio Carolingio? Y por último, la cuarta, ¿cuál fue la relación entre los señores y los siervos durante esta etapa de evolución de la humanidad, de las sociedades también? Esas son las 4 preguntas que ustedes tienen que desarrollar para el presente periodo, para la presente actividad. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, o deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido que ustedes vayan a presentar. Es obligación del estudiante que tiene que desarrollar el esquema de rotulación de la hoja y cumplir con todos los datos que se encuentran en ella. Es obligación que tienen que hacer eso. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tengo la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema la Edad Media, Imperio Carolingio, señores y siervos, correspondiente a la semana número 4 de fecha 26 de diciembre del 2022. Esta tarea permite entregas desde el 26 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 2 de enero del 2023, la fecha de publicación de la calificación será hasta el 11 de enero del 2023. Recuerden que pueden presentar su trabajo, pueden subir a su plataforma, a su aula virtual a través por medio de un PDF o de Word, como ustedes se hayan familiarizado con el desarrollo de las actividades. Iniciamos el desarrollo del contenido del material de apoyo. Vamos a ir explicando en qué consiste la sociedad feudal. Una vez que todos los imperios, especialmente el imperio español, todas las características más preponderantes, desarrollaron prácticamente, llegaron a la fase final por diferentes características, por la evolución que iban desarrollando los diferentes imperios, iban transformándose en estados democráticos, prácticamente fueron desapareciendo todas las formas, todas las estructuras en relación al imperialismo.
Pero en reemplazo de todos ellos fueron estructurándose nuevas sociedades, y dentro de ellos la sociedad feudal, que no eran otra cosa que grupos de personas que por todos los procesos de conquista, por todos los procesos de comercialización, fueron amasando grandes cantidades de fortuna. Y obviamente ellos lograron alcanzar grandes cantidades de bienes, de riquezas, los cuales los catapultó dentro de esta sociedad feudal, los estructuró dentro de esta sociedad feudal, que obviamente de cierta manera en determinados imperios continuarían respaldando, continuarían tratando de estabilizar a la monarquía, pero lamentablemente como ya entraron en un proceso de decadencia, todas estas características de la monarquía fueron totalmente desapareciendo. ¿Dónde se originó esto? Principalmente en Europa. En Europa fue una de las fases fundamentales dentro de los procesos de debilitamiento de los diferentes imperios y dando paso a esta estructuración feudal. En cuanto a la Edad Media, ¿en qué consiste la Edad Media? La Edad Media o medioevo es la época histórica de 1000 años que Europa y sus zonas de influencia vivieron desde el siglo V hasta el siglo XV. Se suele mencionar que se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que concluyó con el descubrimiento de América en el año 1492. Eso obviamente tenemos en cuanto a la evolución, al desarrollo que tuvo en la Edad Media. Dentro de esta Edad Media, la primera etapa corresponde, por supuesto, tanto largo periodo que podemos mencionar, alrededor de 1000 años, no fue homogéneo. Entre el siglo III y el siglo VIII se dio una etapa de transición, algunos lo llamaban la Alta Edad Media. Durante ella el Imperio Romano se fue fraccionando y Roma misma perdió su periodo como eje y centro del mundo mediterráneo. Hubo una dispersión de poder, no había mando centralizado como estaban los imperios, los numerosos tribus hablaban diferentes lenguas, tenían distintas costumbres y por medio de los otros o del deseo de apoderarse de sus tierras, vivían en constantes guerras, siempre estuvieron en constantes peleas y conflictos bélicos. Mientras tanto, el descuido y la maleza destruían las carreteras y ciudades construidas por los romanos y caían en el olvido los principios del derecho y la organización que ellos impusieron. Prácticamente todo este proceso fueron también la base fundamental en la cual todo este gran imperio empezó a destruirse, empezó a menguar. De esta manera también vamos a pasar a la etapa del Imperio Carolingio. Vamos a ver en qué consistió. Esta larga fase de lucha constante tuvo su culminación con Carlomagno. Su padre Pipino III y su abuelo Carlos Martel habían consolidado el poder de la tribu de los francos. En el año 768, Carlomagno, que significa Carlos el Grande, es la traducción de ese nombre, sucedió a su padre y se propuso crear un reino mucho más grande. Este creció con sucesivas conquistas hasta que se convirtió en un imperio, unificado bajo su mando a prácticamente toda Europa. Se extendió el Imperio Carolingio por la mayoría del territorio europeo. Los más difíciles de conquistar fueron los sajones, que vivían al norte de la actual Alemania. Los sometió una y otra vez hasta que los doblegó y obligó a convertirse al cristianismo. Consolidó su pacto con el Papa de Roma, a quien cedió las tierras y poblaciones de los lombardos al norte de Italia. El Papa le coronó en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Carlomagno impartió leyes, buscó reordenarse de hombres cultos, impulsó la educación y sembró la idea de que Europa era una sola, a pesar de la multiplicidad de idiomas y costumbres, obviamente, de los procesos de mestizaje y de los procesos de conquista que se fueron distribuyendo las diferentes tribus. Por eso se le conoce hoy como una suerte de padre de Europa. Pero 100 años después no existía ya el imperio como tal por las guerras entre sus sucesores. Obviamente el abuso de poder, obviamente diferentes consecuencias que se fueron desarrollando dentro de esta etapa, obviamente permitieron también que este imperio también empiece a menguar, empiece a desaparecer, empiece a tener diferentes dificultades en cuanto a su estabilidad. Una de las consecuencias más notables es la relación que hubo entre los señores y los siervos. Esa desigualdad, esa dificultad también era la que prácticamente poco a poco fue carcomiendo las bases de este gran imperio, hasta desaparecerlo en su totalidad. En ese sentido, los señores feudales sometieron a los pobladores de su territorio y los convirtieron en sus siervos, dicho de otras palabras, en esclavos. El proceso se conoce como la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal, que rigió durante toda la Edad Media. Los siervos no eran esclavos, es decir, no eran propiedad del amo, entre comillas, pero tampoco poseían nada propio, ni tampoco tenían determinados privilegios, ni tenían la libertad necesaria, todavía seguían bajo el dominio de los señores. No eran propietarios de tierras que trabajaban ni podían abandonarlas sin permiso del señor feudal. Entonces, ¿de qué derechos estamos hablando? ¿De qué libertad estamos hablando? La libertad es nula, es reducida. En ese sentido, debían cultivar los campos, entregar al señor las cantidades señaladas de granos, carne, lana y leña que él les fijara como tarea, y estar listos a formar parte de su ejército de ser necesario. A cambio, el señor debía darles protección contra los ataques de otros señores feudales, entre comillas, porque prácticamente, si nosotros vemos toda la organización de las sociedades europeas, los feudales en sí estaban unidos, eran una élite, que ellos obviamente controlaban toda la actividad económica, comercial y por ende también social dentro de esta etapa de la Edad Media, dentro de todos estos procesos en relación a los procesos administrativos, se podría decir, de esta época. En cuanto al señor feudal, el feudalismo era un sistema por el cual señores y vasallos ofrecían servicios mutuos. Empezaba con que el rey daba un caballo, una parte de su reino como recompensa a su valentía y heroísmo. Prácticamente este es el proceso de donde existieron los grandes caballeros de armaduras, donde obviamente eran recompensados cuando obviamente iban a batallas y obviamente salían triunfadores. El más noble caballero convertido en señor feudal ofrecía protección militar, judicial y una parte de sus tierras a los siervos que vivían en las tierras que recibió el rey. Esa es una de las características preponderantes. Los feudos, en este caso, los siervos, o dicho de otra manera, los esclavos, por así decirlo, los feudos o tierras eran lo más importante de la Edad Media. Por ello los fortificaban con murallas y construían castillos muy seguros en los que vivían los señores feudales y sus siervos. Prácticamente de ahí nacen todas las fortalezas, los castillos, los monasterios que existen en Europa y que son parte también de la cultura y de la historia de toda esta etapa. Así como el señor feudal se obligaba a dar protección a sus vasallos, los siervos y vasallos se obligaban a trabajar la tierra o feudo y a prometer fidelidad de por vida a su señor feudal. Continuaba el mismo proceso de esclavitud. Los siervos no eran esclavos, entre comillas, pero no tenían ningún bien ni herencias y por ello servían al señor a cambio de comida, vivienda y protección. Eso era lo que les daba trabajar de forma indefinida a favor de los feudales. Esa es la forma como se mantuvo
dentro de la Edad Media, dentro de este proceso en el cual también evolucionó todos los procesos de las sociedades en aquel entonces, durante este siglo. Cada uno de estos señores feudales vivía en un castillo fortificado y tenía un pequeño núcleo de oficiales y soldados permanentes. Por lo general, los castillos eran construidos con fosos a su alrededor, los que permanecían llenos de agua como mecanismos de defensa. Para acceder al castillo había un puente elevadizo, o sea, un puente que se podía levantar desde el otro lado del castillo. En caso de ataque, los siervos con sus familias se refugiaban en el castillo. Alrededor de los castillos empezaron a crecer pequeños pueblos y en algunos lugares tuvieron que construirse nuevas fortificaciones para proteger a todo el conjunto, dando lugar a ciudades amuralladas. Prácticamente podríamos ver la mayoría de las películas de los caballeros de la Edad Media que nosotros hemos podido observar en pantalla, prácticamente son la reconstrucción de todos estos procesos que se vivió durante esta etapa. La sociedad feudal era jerarquizada, con funciones específicas para cada estamento social. Los monjes rezaban, los señores hacían la guerra y los campesinos labraban la tierra. En las ciudades más grandes, algunas de las cuales eran verdaderas ciudades o estados, como Venecia, Florencia, Praga, algunas de Alemania, había otros estamentos, los comerciantes y los artesanos, capas de la sociedad con derechos muy limitados. A su vez, los reyes perdieron poder, de otra manera desaparecieron, quedándose con funciones en el mejor de los casos de coordinación. En latín llamaban al rey premium inter pares, o sea, el primer entre iguales, porque no era superior a ninguno de los poderosos señores feudales, monjes y catedrales en todos estos siglos, poquísimas personas sabían leer y escribir. De hecho, en esta etapa de la evolución del feudalismo, la educación estaba totalmente reducida a determinados grupos de feudales. El resto de la población no tenía acceso a la educación. Producto de la ignorancia, había muchas supersticiones y miedos. Sin embargo, los monasterios, lugares en que vivían los monjes, se convirtieron en sitios de estudio y de difusión de prácticas de la agricultura, la horticultura y la ganadería. Sirvieron también como posadas para los viajeros y escuelas para los pueblos cercanos. A su lado se construyeron hermosas catedrales de estilo romano y luego con la baja Edad Media de este estilo gótico. Quien empezó a formar estos monasterios fue un hombre llamado Benito y por eso los monjes se llamaban benedictos. Estos prometían ser pobres, no casarse y obedecer al jefe o abad de cada monasterio. El lema de Benito era ora et labora, es decir, reza y trabaja. El trabajo era labrar la tierra, pero también estudiar y copiar los rollos y pergaminos antiguos que reunían y conservaban. Como no había imprenta, los monjes copiaban la Biblia, libros espirituales, tratados agrícolas, pero también textos antiguos. Fue por ese trabajo que los monjes, que se preservó una parte de los pensamientos y la palabra del griego y los romanos. Otra parte se salvó por los copistas árabes de religión musulmana parecidos a los monjes cristianos. Esos son los eventos más preponderantes en cuanto al desarrollo de esta etapa del feudalismo, de los señoríos del imperio carolingio, la Edad Media, como se le denomina, la edad de los caballeros, de las armaduras, de los grandes monasterios, de los grandes castillos fortificados, como se venían desarrollando en aquella época. Estos son los eventos en los cuales prácticamente se desarrollaron todo este tipo de eventos. Vamos a ver un poco más. Espera un ratito.
Listo, vamos a continuar un poquito más con el tema para dar ya por finalizado esta parte fundamental en cuanto a la evolución misma de todos estos procesos que nosotros podemos ver en cuanto a la Edad Media o Medievo, que prácticamente se formó y se estructuró dentro de este proceso. Es una etapa bastante crucial, una etapa también de transformación de la humanidad en cuanto a la educación, en cuanto al crecimiento espiritual, en cuanto a la estructuración social, prácticamente determinados grupos de poder que controlaban directamente centralizado, como eran los reyes, como eran las monarquías, fueron desapareciendo y fueron distribuyéndose el poder, la administración a los diferentes estamentos de la sociedad. Dentro de ellos podemos mencionar este periodo histórico es el centro de los estudios, obviamente que se desarrollan de esta edad. La Edad Media o Medioevo es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendida entre los siglos V y siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en el año 1492, año en que Colón llegó a América por primera vez. Esa es la división temporal más extendida, pero también se fecha como año final de la Edad Media, durante el año 1453, año que cayó el Imperio Bizantino. Gutenberg inventó la imprenta y acabó la Guerra de los 100 años. Esa es otra de las etapas, de las características fundamentales dentro de este proceso cultural. Esta época comprende 10 siglos, es la más larga, un enorme espacio de tiempo, por lo que a su vez se subdivide en alta edad media y baja edad media. La alta edad media comprende el periodo del siglo V al siglo X, un total de cinco siglos caracterizados por la lucha por la supremacía de los tres imperios coetáneos: el bizancino, el islámico y el carolingio. Esos fueron los tres imperios que buscaron mantenerse a flote, mantenerse estabilizados. En cambio, la Baja Edad Media supone un periodo de enormes repercusiones y proyecciones en el futuro. Las instituciones establecidas en la época y los valores sociales entraron en decadencia y comenzó su institucionalización como medida para protegerlos. La Baja Edad Media, a su vez, se subdivide en plena Edad Media, del siglo XI al siglo XIII, marcado por la expansión del sistema feudal, el surgimiento de la burguesía y de nuevas instituciones de poder, y la crisis de la Edad Media, los dos últimos siglos. Eso quiere decir el siglo XIV y el siglo XV, que supusieron el ocaso de toda esta época. Aquí ustedes pueden ver uno de los, prácticamente ahorita un museo, un castillo, que es parte, evidencia de todo este proceso cultural que se fue desarrollando en aquella época. Esas son las características en cuanto a la evolución más preponderante que se fueron desarrollando en esta etapa. Prácticamente todas las estrategias, todas las técnicas que desarrolló el ejército romano también fueron fortalecidos en todos estos procesos de mestizaje, de combinación de culturas durante este periodo del feudalismo. Prácticamente todas las estructuras sociales, culturales, y especialmente la que se dio, especialmente con la estructuración de la estructura legal, de las leyes que se emitieron en el Imperio Romano, también fueron fortalecidas, pero cambiaron totalmente. Si nosotros analizamos durante el Imperio Romano, prácticamente este proceso, la aplicación de las leyes eran demasiado drásticas. No existía un humanismo dentro de la aplicación de las leyes. Y posteriormente este proceso obviamente fue cambiando, este proceso fue evolucionando. Ya con la humanización de las leyes, prácticamente en ese proceso fueron ya prácticamente entrando en un proceso en el cual todos los procesos de aplicación de las leyes tenían que entrar directamente a un juicio, tenían que entrar directamente a un proceso en el cual los acusados y los acusadores tenían determinadas actividades que realizar ante un consejo. Eso fueron una de las características preponderantes dentro de esta época.
Entonces, obviamente, una vez más, habíamos visto todos los procesos en cuanto a la época, esa es la famosa época medieval, de que nosotros hablamos de los príncipes, de los reyes, también dentro de las características fundamentales, dentro de los caballeros de armaduras, dentro de las diferentes batallas que se daban dentro de esta etapa, también juega la Iglesia Católica un papel fundamental dentro de las guerras cristianas que se dieron, justamente para reducir la expansión de los musulmanes, de los árabes, dentro del territorio europeo. También es otra de las etapas que nosotros ya habíamos analizado en clase anterior. En ese sentido, nosotros hemos analizado una de las características fundamentales. Vamos a ver, siguiendo con el tema, en confluencia con el mundo árabe, se organizaron en torno al Mediterráneo algunos centros de excepción en los que el saber médico era transmitido. La escuela de Salemo o de Montpellier comenzaron a desarrollar en la enseñanza médica organizada, recibiendo influencia desde el mundo islámico. Si nosotros recordamos prácticamente el mundo islámico, los musulmanes, los árabes, prácticamente ya tenían una estructuración, un avance tecnológico bastante preponderante para la época. Y de todo este proceso que se desarrolló en toda Europa, también se nutrieron de determinados conocimientos que este pueblo islámico ya había desarrollado. En ese sentido, en el siglo XI, desde la escuela de Salermo, Constantino el Africano, durante el año 1010-1087, es el principal difusor de los conocimientos islámicos gracias a las traducciones de sus textos. El primer tratado medieval de cirugía fue la Practica Chirurgicae, eso quiere decir de Ruggiero Frugardi, durante el año 1170, figura de la escuela de Salemo, que se ocupó principalmente del tratamiento de las heridas, aunque también describe algunas intervenciones y técnicas para la reducción de distintas luxaciones. En el año 1140, Rogelio II de Sicilia impuso la necesidad de superar un examen a todos aquellos que pretendiesen ejercer la medicina. Federico II en el año 1224 mandó que el examen fuese realizado de forma obligatoria por el equipo de maestros de Salermo, exigiendo para la práctica de la medicina un periodo de formación teórico que incluía 5 años de medicina y cirugía y un periodo práctico de 1 año. Obviamente son las etapas en las cuales también se impuso determinadas regulaciones para la práctica. Recordemos que en toda esta evolución, especialmente en la evolución de la medicina, se desarrollaron diferentes procesos en los cuales los métodos eran bastante arcaicos, los métodos de aplicación de los diferentes procesos eran bastante rudimentarios, por lo que posteriormente tuvieron que ir mejorando, tuvieron que ir puliendo todos esos conocimientos. En este sentido, en el año 1137, la escuela de Montpellier, fundada en el siglo IX, fue denominada Universidad de Escolares y Maestros, abierta también a judíos y árabes. Recordemos que los judíos y árabes estaban un poco relegados de todos estos procesos, pero acá ya empieza a cambiar todo ese ideal que tenían en aquella época. El prestigio obtenido y la exigencia de exámenes para acceder a medicina hizo que pronto apareciesen otras escuelas. Por ejemplo, Henry de Mondeville, durante el año 1260-1320, fue profesor de anatomía de Montpellier y cirujano de Felipe el Hermoso. Prácticamente esas son las etapas también en las cuales determinados reyes todavía se mantenían o se mantuvieron en el poder. Estos son los avances en cuanto también a la medicina que se dio, y así como la medicina hubo avances en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la construcción, a la estructuración de determinados procesos en cuanto a la transportación y otros eventos que se fueron desarrollando también en aquella época. Las matemáticas, la física, la química, es otro de los eventos más preponderantes que en aquella época se desarrollaron con mayor esplendor durante toda esta época. De esta manera, compañeros, llegamos ya a la parte final de todo este proceso de esta última clase. Antes de despedirme,
deseo exteriorizar a cada uno de ustedes mis mejores deseos, que en este año 2023 se cumplan todos sus objetivos, se cumplan todas las actividades, las metas que ustedes se han planteado, y especialmente este proceso educativo que ustedes ustedes han incursionado, y que obviamente el objetivo es llegar a culminar, llegar a su cúspide, llegar a obtener el título de bachiller, llegar a terminar este periodo. Así es que les deseo de todo corazón que muchas bendiciones, éxitos a ustedes y a todas sus familias en este nuevo año 2023. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que disfruten de este fin de año en familia y obviamente el nuevo año, que pongan mayor empeño, que pongan ñeque en todas las actividades que van desarrollando. Un fuerte abrazo y nos despedimos y nos estaremos viendo hasta el nuevo año. Gracias, Gracias, Lice. Igualmente, Licen. Los feliz deseos año para nuevo. usted. Feliz año Gracias, nuevo. Gracias, Lice. para todo el grupo, compañeros. Gracias, Bueno, Licen, compañerita. gracias, feliz año, que la pases súper que bien. Un fuerte abrazo, nos vemos mis queridos amigos y compañeros.